Claro, hay que recordar que esto es el inicio de una campaña financiera para un monumento a Raúl. Entonces, una forma de financiar el monumento de repente es con algunas ideas de Raúl. Por ejemplo, aquellos bonos patrióticos que Raúl pretendía instalar con el dinero de los depósitos bancarios. Puede ser una manera. Este, y es importante, sí, un monumento a Raúl, independientemente de lo que él pudiera opinar sobre los monumentos. Y yo creo que los monumentos, o sea, todas las expresiones artísticas se agrandan con el aporte de quienes reciben esa expresión artística, ¿verdad? El contenido de una pintura, de una película, lo que fuera, se enriquece con lo que le aporta aquel al que fue, que está mirando, que está viendo, que está escuchando. Y sería bueno que, puesto que es una importante iniciativa, que en Flores haya un monumento que recuerde la vida de Raúl, que aquellos que pasen por la Plaza de Trinidad, al ver el monumento, recuerden todo lo que significó Raúl. Yo en estos días he estado trabajando, hace semanas estoy trabajando precisamente en los artículos que Raúl escribió después que salió de la cárcel. Y sin duda que Raúl no deja de asombrar, ¿verdad? Es conocido el planteo que él había hecho con reflexiones desde la cárcel sobre el no pago de la deuda externa, adelantándose incluso a la propuesta que había hecho Fidel Castro. Y ahora leyendo los artículos de Mate Amargo fundamentalmente, queda clarísimo como él advirtió la crisis financiera que se está dando en estos momentos. Y como decía que quizá esta crisis, y lo debía entender la izquierda, no iba a ser tan perjudicial para los países del tercer mundo. Y explicaba por qué, y decía que el sistema capitalista se había metido en una trampa de la especulación, de la que no iba a poder salir, y por eso se fundían bancos, y por eso caían bolsas, ¿verdad? Y por eso había esas apresuradas compra y venta de transnacionales. Es interesantísimo cómo Raúl tenía una visión de todo ese fenómeno y era capaz de adelantarse como se adelantó 20 años, ¿verdad? Y bueno, acá se ha hablado, yo no quiero, digamos, hablar de todos los aportes de Raúl, ya sabemos, conocemos muy bien toda su historia. Quizás en lo que hay que abundar es en el aporte que él hizo después que salió, el trabajo político que hizo. Cómo, reflexionando con los compañeros en la cárcel, en los últimos meses logró elaborar ese plan contra la pobreza y por la tierra, que fue una verdadera plataforma para un objetivo que él no concretó, y que no concretó el MLN, y que era el famoso Frente Grande. Y ese Frente Grande, en pos de algunos puntos muy concretos que le daban consistencia a todas las alianzas políticas, era de alguna manera una forma generosa de hacer política y de expresar esa amplitud de la que el intendente y el presidente hablaban hoy acá. O sea, la necesidad de juntar a la gran mayoría del país que podía estar de acuerdo en algunos puntos fundamentales para combatir la pobreza, para combatir la extranjerización de la tierra, para combatir al capital financiero, que en aquellos momentos además estaba enseñorándose del país, y lo conocemos con después la crisis de los bancos, ¿verdad? Las refinanciaciones de la deuda externa y de la deuda interna. Y la propuesta del Frente Grande de Raúl implicaba, y es uno de los aspectos que nunca se ha hablado, que para unir a sectores políticos y a sectores sociales en pos de un programa muy concreto, era necesario darle una conducción neutra, decía él. O sea, gente que quizá no estuviera en el primer plano de la dirección política, pero que fuera capaz de darle confianza a todos los sectores. Y él fundamentalmente pensaba en lo político en los sectores del Partido Nacional, por la tierra, el grupo de Wilson Ferreira, en aquel momento, es decir, para poder establecer, y eso es lo interesante, no era una propuesta
para largo plazo, era una propuesta para concretarla en pocos años, en 3 años. Él decía que el combate a la pobreza había que hacerlo ya, y para eso había que tomar una definición sobre el pago de la deuda, había que tomar una definición sobre las tierras que estaban embargadas en el Banco República, generar un gran movimiento de colonos, y todo eso, decía, lo tenemos que hacer ahora. No lo podemos hacer con este gobierno, que era el gobierno de Sanguinetti, pero dentro de 3 años, decía, 2 años y medio, podemos instalar un gobierno que lleve estas propuestas y esta plataforma. Y para eso Raúl planteaba una gran alianza. Y era muy claro, o sea, eliminar todos aquellos escollos de personalismos, de hegemonismos, de copamientos que podían hacer fracasar esa posibilidad. Esa posibilidad no se dio. El Frente Grande no caminó finalmente, el MLN tuvo que dar batallas, es decir, con todos los actores políticos y dentro del Frente Grande, del Frente Amplio también, y por lo tanto no caminó, pero dejó una enseñanza, y esa enseñanza era la necesidad de unir a las mayorías en pos de una plataforma bien concreta que combatiera la injusticia en el país. Y ese yo creo que sigue siendo un objetivo, porque obviamente que la vida nos cambia a nosotros y cambia también la realidad, pero hay algunos aspectos en cuanto a lo que podríamos definir los objetivos de una liberación nacional que todavía están en nuestro horizonte. Y en ese sentido creo que el ejemplo de Sendik es una orientación muy concreta. Y entonces el tener un monumento que recuerde su vida muy rica, muy compleja, quizá nos ayuda también a esclarecer cuando pasemos por Flores, por Trinidad, por una ciudad que me emocionó una madrugada que iba a ver al hermano de Raúl en entrevistas para el libro. Llegué a las 6 de la mañana, era un silencio total y de repente, como por magia, de aquellos árboles de la plaza salieron miles y miles de pájaros en una bandada que oscureció el cielo y fue una cosa preciosa. Bueno, creo que por ahí vamos a tener que ir a Flores a ver el monumento y a conocer el interior del país, que era lo que decía Raúl, es decir, que entre otras cosas había que generar un movimiento y un gobierno que representara a todo el país, no solamente a Montevideo, decía, en función del Frente Amplio, sino a todo el país. Y bueno, algunos de los objetivos de Sendik son todavía tareas pendientes. Muchas gracias.